A continuación, De Mañana con Monumental. De Mañana con Monumental. Curiosidades, nacional, humor, espectáculos y mucho más. De Mañana con Monumental, porque usted es lo principal. Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien, con una sonrisa de oreja a oreja para darle la bienvenida a este nuevo mes de abril. Hoy, lunes 1 de abril, estamos dispuestos a iniciar este mes con el pie derecho y sobre todo luego de un descanso que muchas personas pudieron tomar, otros no, pero venimos renovados. Ese espacio de por lo menos 2 días libres que la mayoría de personas pudieron haber disfrutado nos ayuda a que junto con los 2 días de fin de semana podamos reanudar esas energías y volver con mucho positivismo a abordar los temas que siempre tenemos acá en la revista. Así es que les saludo con muchísimo entusiasmo, su servidora Natalia Monge. Ya estoy en compañía del doctor Manuel Rojas Oreamuno. Doctor, ¿qué tal estos días de Semana Santa? ¿Los pudo descansar? Adiós, gracias, sí, tomamos unos días de vacaciones y pues gracias a Dios descansamos. Gracias a Dios, y por dicha que ya lo tenemos aquí otra vez, doctor, para dar continuidad a un tema que iniciamos justamente antes de la Semana Santa, y que por ser tan amplio como suele pasar con temas de medicina interna, pues tuvimos que hacer una segunda parte. Conversábamos hace 15 días, doctor, sobre las neuropatías, y bueno, pues vale la pena repasar un poquito el concepto de este tipo de enfermedades. ¿De qué se tratan las neuropatías? Sí, básicamente es un tema muy amplio, porque cuando uno habla de neuropatías, estamos hablando de neuropatías periféricas. Periféricas quiere decir fuera del sistema nervioso central, porque también existen neuropatías centrales. Pero si hablamos de neuropatías periféricas, quiere decir que existe una serie de procesos que pueden ser inflamatorios o que pueden ser de carácter degenerativo, es decir, existe un proceso que hace que lenta y paulatinamente se afecte la función de las neuronas. Y esta función neuronal va a dar una información anómala al cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, recordemos, y lo hemos dicho en muchos programas, existe lo que se llama la propiocepción. La propiocepción es la interrelación de nuestro organismo con el medio ambiente. Y es una situación que se da en forma inconsciente. Sin embargo, constantemente, microsegundo a microsegundo, estamos recibiendo información del medio ambiente por medio de receptores especializados que tenemos en nuestro organismo. Así que podemos estar percibiendo presión, tenemos receptores de presión, tenemos corpúsculos o receptores para dolor, para temperatura, para movimiento, para vibración, para olores. De un momento dado llega un olor nauseabundo aquí, inmediatamente lo captamos, algo salió fuera de lo normal y está afectando nuestra sensibilidad, porque, ¿verdad? Lo mismo, si aquí aumentara la temperatura, nos damos cuenta inmediatamente de que la temperatura subió o bajó en extremo. Y lo mismo, la posición de nuestro cuerpo, nosotros nos sentamos en determinada posición y cada rato estamos como que cambiando de posición porque nuestro organismo nos dice que tenemos demasiada presión sobre un lado, nos está produciendo dolor o incomodidad, y toda esta información está fluyendo segundo a segundo hacia nuestro cerebro, y nuestro cerebro toma también a su vez información importante que la retransmite para que si nos sentimos incómodos en una posición, pues el cerebro dice cambiemos y da la orden para que nuestros músculos se muevan y cambien la posición. Bueno, esta propiocepción, esta interrelación se da a través de nervios. Y hemos dicho en un programa trans anterior, eso fue hace 15 días, que dijimos que las neuronas es la célula fundamental del sistema nervioso, tiene varias porciones, desde el mismo núcleo de la célula, a su vez también tiene pues el axón, que es como un cordón, que es lo que va a comunicar, propiamente dicho, el núcleo central de la célula con unas terminaciones que se llaman dendritas, que es que podríamos imaginarnos como una especie de raíces, y estas raíces a su vez están finamente en contacto con la parte muscular. De hecho existe lo que se llama unión neuromuscular,
La célula, sobre todo la célula motora, recibe su información desde el cerebro, transmite a través de su núcleo, de su axón y sus dendritas la información al músculo y el músculo se mueve. En este sentido, entonces, podemos tener enfermedades de tipo neuropatía que afecten específicamente la célula nerviosa, que afecten el axón, que afecten las dendritas o las raícitas estas, o que afecten propiamente dicho la placa neuromuscular. Y de ahí entonces vienen una serie de alteraciones que pueden ser a veces muy sutiles, pero las neuropatías periféricas pueden dar alteraciones en la sensibilidad de muchas formas. Por ejemplo, podemos tener desde el punto de vista de sensibilidad, podríamos tener lo que se llama una hiperestesia. Entonces, cuando hablamos de hiperestesia, estamos sintiendo más allá de lo normal. Es decir, hay dolores o sensaciones o estímulos mínimos que pueden ser magnificados e interpretados inclusive como dolorosos. En este sentido, por ejemplo, aunque no es propiamente dicho una neuropatía, pero en el caso, por ejemplo, de los fibromiálticos, se habla ya no necesariamente de que realmente es una enfermedad del músculo, inclusive se dice que el músculo está normal. Se dice que a la luz de las nuevas investigaciones en fibromialgia, se dice que lo que hay es una alteración en la interpretación de determinados estímulos, y un estímulo que para alguien puede ser placentero, para un fibromiáltico puede ser doloroso. De ahí que, por ejemplo, cuando un fibromiáltico va a un masaje, si no es una persona no especializada, si no es un fisioterapeuta que sepa de fibromialgia, un masaje probablemente le va a generar dolor. Claro. Porque el estímulo va a ser contrario a lo que deberíamos esperar, que probablemente sea relajante. No va a ser relajante, va a ser más bien, va a incrementar dolor. Entonces, la modulación del dolor es una de las cosas que puede estar en este sentido correlacionados también con neuropatías. Y generalmente, doctor, es la tendencia esa que ese umbral del dolor sea un poquito más bajo. Sí, para que la gente entienda qué es umbral. Umbral quiere decir el grado de estímulo necesario para generar una sensación, en este caso sensación dolorosa. Si antes ocupábamos un estímulo grado 7 para generar dolor, bueno, algunos pacientes requieren un estímulo grado 2. Quiere decir que con mínimos esfuerzos va a generar un dolor, ¿verdad? Doctor, podríamos poner un ejemplo muy cotidiano, yo qué sé, el disco de la cocina. O tal vez agarrar, sí, el disco de la cocina. Hay gente que puede probar si ya está caliente tocándolo y no le pasa nada a la llamita de los dedos. Que no hay que recomendarlo, ¿verdad? Por supuesto que no, es algo muy peligroso. Ve que pero hay gente que lo hace y lo soporta. Bueno, pero ve que interesante. Aquí volvemos a la teoría de Superman, ¿verdad? Una cosa es tener modulación o variación en la sensibilidad del dolor, y otra cosa es hacernos inmunes. Mencionábamos en un programa anterior, por ejemplo, la neuropatía periférica que se da en los diabéticos. Aquí tenemos una neuropatía que en etapas iniciales puede ser de hiperestesia, la sensación de dolor, la sensación de pesantez, esa sensación como extraña que siente, gracias Yelita, la sensación extraña que sienten en miembros inferiores los pacientes diabéticos, sobre todo no adecuadamente controlados, pero que pueden virar al otro extremo, y es el de la anestesia o hipoestesia, es decir, que no sienten o sienten menos. Y entonces este tipo de pacientes, por ejemplo, pueden ser capaces inclusive de caminar sobre arena caliente. Que ahora pasó mucho en Semana Santa. Claro, pero usted está descalzo sobre arena caliente y lo que hace es salir corriendo, tratar de buscar una sombra para poner los pies, o meterse a la piscina o al mar para refrescar los pies. El hecho de tener una alteración en la sensibilidad no nos hace inmune al daño, y esto es importante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que un paciente puede caminar sobre arena caliente, no tiene la sensación de dolor, y recordemos que la sensación de dolor es una sensación de protección. El dolor es para protegernos. Si no tuviéramos dolor, nos autodestruiríamos en cuestión de días. Ese es el aviso. Es el aviso. Si algo me produce dolor es porque algo me está produciendo lesión, y la respuesta inmediata es la respuesta de huir, la respuesta de quitar, de evitar. Bueno, el paciente diabético, si tiene una neuropatía, o cualquier paciente que tenga neuropatía por otras causas de las cuales vamos a ver ahora más adelante, bueno, puede generar lesión en sus tejidos. Entonces, como no siente, camina sobre arena caliente, no está sintiendo dolor, pero sus tejidos se van destrozando, sus tejidos se están consumiendo, se están quemando. No es Superman, sus tejidos no son indestructibles. Por eso es que muchos males perforantes plantares, que así es como se llaman, las úlceras que se forman usualmente en los pacientes con enfermedades vasculares severas o con neuropatías,
puede ser inclusive hasta una pequeña piedrita que está dentro del zapato y no la sientan, y esa piedrita está machacando y machacando y machacando hasta que llegue y produce una úlcera, y el paciente nunca se dio cuenta. Y la forma de apoyar el pie también varía mucho. A la hora de nosotros de caminar tenemos una forma inconsciente también de que los pies se adaptan. La manera en la que los apoyamos. Sí, se apoyan hacia la izquierda, hacia la derecha, dependiendo de la altura, de la inclinación, un montón de cosas. El paciente con neuropatía pierde esa información y apoya el pie en determinada forma constante, que puede hacer que también genere mares perforantes plantares, o sea, úlceras, por un proceso de neuropatía. Pero estamos hablando de que en las neuropatías no es solamente la neuropatía diabética, que es la más comúnmente hablada, sino que también existen neuropatías de diversa índole. Pueden existir neuropatías por enfermedades de tipo inmunológico, es decir, anticuerpos que atacan nuestros propios tejidos, y en este caso las neuronas, y al producir alteración en las neuronas, habíamos dicho en el programa anterior que las neuronas son, o los axones, son como cables telefónicos, y estos cables telefónicos tienen una cubierta de hule protectora, y cuando se pierde esa cubierta protectora, el cobre o el metal quedan expuestos, produciendo múltiples pequeños microcontactos o microcircuitos que hacen que generen alteraciones en la sensibilidad. Y esto se puede dar en enfermedades inmunológicas, en las cuales se generan autoanticuerpos que atacan esta cubierta, y estos son el origen de lo que se llaman enfermedades desmielinizantes, muchas de las cuales se pueden dar después de cuadros virales. Interesantemente, podemos tener un cuadro de gripe común y silvestre, y gripe está mal aplicado, un cuadro de infección de vías respiratorias superiores, y después de cualquier cuadro viral, por un fenómeno autoinmune, se generan anticuerpos que van a atacar esta cubierta y pueden generar una neuropatía. Pero ahora vamos a hablar, después del corte, que ya estamos en ese, vamos a hablar también de neuropatías por deficiencias vitamínicas, neuropatías por problemas de tóxicos y por problemas de metales. Perfecto, bueno, con esta amplia explicación y muy general de lo que es una neuropatía, yo quiero invitarlos a que participen con nosotros y que también le hagan su consulta al doctor especialista en medicina interna, que pues por supuesto que estará muy anuente a atenderle, y queremos brindar ese servicio, ¿verdad, doctor? Para eso viene usted, saca su ratito, aclararle las consultas que tengan sobre este tema o cualquier otro de naturaleza de medicina interna. Por supuesto que les invitamos a marcar el 905-222-0000 luego de la siguiente pausa comercial, y también estaremos muy pendientes de revisar nuestro perfil de Facebook por si ustedes desean enviarnos sus consultas a través de esa vía. Ya volvemos. Llámenos, llámenos, estamos esperando su llamada, es importante, llámenos ya. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Vamos con De Mañana con Monumental. Facebook y a través de nuestra línea telefónica al 905-222-0000, como ya lo hizo doña Mayra. Doña Mayra, muy buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Natalia, buenos días al doctor también. Buenos días. Cuéntenos, quiero doña hacer Mayra. una preguntita corta. Ajá. Yo soy diabética e hipertensa. Me mandan insulina. Pero yo quiero saber, porque el doctor me ha dicho que si yo me tengo que inyectar media hora antes del desayuno y del almuerzo y de la comida, son 3 veces que me inyecto. Pero ya yo no sé, siempre me dan descompensaciones como a las 9 o 10 de la mañana todo el tiempo. Yo quiero saber si el doctor qué me puede aconsejar, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias doña Mayra por esta consulta. Bueno, eso es todo un tema, ¿verdad? Con los diabéticos es muy particular, y las reacciones, pues por supuesto que nos interesa que también el doctor nos explique un poquitito a qué se deben. Don Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días. Aló, muy buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, gracias a Dios. Y que pasen un buen día. Gracias, igualmente. La pregunta a mí es la siguiente. Yo supuestamente padezco de neuropatía periférica. Ajá. El doctor que está hablando es Rojas, ¿verdad? Que está ahí. Correcto, el doctor Rojas Oremono. Gracias a la sabiduría de él, eso es lo que yo tengo. Yo estoy en unos exámenes allá en el hospital en San José, y ya le llegaron. Entonces yo tengo un tratamiento. Pues me van a hacer unos análisis de sangre y un montón de cosas. Un neurólogo. Yo lo que quiero es saber si eso se cubre o no se cubre, y bueno, eso para salir de la duda que yo tengo, y se llama neuropatía
periférica. Periférica, muy Gracias bien. al doctor, algo descubierto y me he metido por ahí. Muy bien, don Carlos, muchísimas gracias por prestar atención a las charlas que cada semana nos brinda el doctor y ahorita le vamos a responder su consulta también. Tenemos otra llamadita, doña Isabel, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Cuéntenos, ¿cuál es su consulta? No se trata de lo que están hablando. No hay ningún problema. Es que yo quiero saber sobre el montón de venitas que se hacen en la nuca, lo que llamamos cabezas de venas, que por qué se hacen. Muy bien. ¿Tiene usted algunas o es solamente una curiosidad? Mis hijas. Sus hijas, si alguna vez han intentado quitárselas o algo que quiera como para ampliar un poquito más la consulta. No. Solamente eso. Se llenan mucho de cabezas de venas, especialmente donde llama uno la nuca. Muy bien, muchísimas gracias, doña Isabel, ya casi le brindamos la respuesta. Y tenemos también la llamadita de doña Vilma. ¿Cómo está? Muy buenos días, doña Vilma. Buenos días, felicidades a los dos. Quería hacer una consulta. A mí me diagnosticaron neuropatía, pero solamente porque dije que tenía un dolor en la pierna, inmediatamente me dijeron neuropatía. Soy diabética, pero resulta que yo le dije a la doctora que me hicieran un examen que hacen especial y me lo van a hacer. Pero me dicen que es un examen muy, muy doloroso. Quería preguntarle al doctor cómo es, de qué consiste ese examen y que cuál es el mejor medicamento para si fuera neuropatía. A mí me dijeron que era unas pastillas que se llaman lírica, pero yo no las tomo todavía hasta que esté segura de que es neuropatía. Muchas gracias, les agradezco mucho su atención. Gracias a usted, doña Vilma, por comunicarse con nosotros. Vamos a brindarle la respuesta a todos ustedes en unos minutitos porque seguimos atendiendo sus consultas. Doña Carmen, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, es para hacerle una consulta al doctor. Claro, bienvenida. Soy hipertensa, me recetaron el April y la hidrocortisona, algo así se llama. Y se me está cayendo mucho el pelo. ¿Será por ese medicamento o qué será? Muy bien, con esa información es suficiente, doctor. Gracias, doña Carmen. Ahorita le vamos a brindar la respuesta. Bueno, sin duda alguna, doctor, está bastante variado este segmento de consultas. Igual si ustedes tienen alguna otra, pueden seguirnos llamando y en algún momentito les atendemos. Doña Mayra nos cuenta que es diabética e hipertensa, le mandan insulina, pero tiene alguna reacción, pese a que se la aplica creo que antes del desayuno, unos 30 minutos, a eso de las 9 dice que le da una reacción extraña. ¿Qué pasa ahí, doctor? El manejo de un paciente diabético es algo complejo. Sí. En realidad no es simplemente recetarlo. Hay que valorar un montón de cosas. Hay que valorar primero los hábitos alimenticios, la actividad física, el peso, la función del riñón, que es fundamental, y otra serie de variantes que establece el médico para la hora de prescribir. En el caso de ella, pues está en tratamiento con insulina. Habría que ver primero qué tipo de insulina, porque en insulinas existen varias. Existen insulinas de acción rápida, ultra rápida, insulinas de acción intermedia e insulinas de acción lenta. Usualmente la que más usa, asumamos que es la del Seguro Social, es la insulina NPH, que es una insulina de acción intermedia o lenta. Y también el Seguro Social tiene la insulina simple, que es de acción rápida. Probablemente esté usando más NPH, que es la que más se usa, ¿verdad? Por regla general se le recomienda aplicársela media hora antes o media hora después de los alimentos, aunque en realidad el efecto de estas insulinas son más tardadas. Es infrecuente que un paciente se aplique la insulina si es solamente NPH y que vaya a tener una hipoglicemia, o sea, un bajonazo de azúcar prácticamente en forma inmediata a la aplicación de la insulina, sobre todo porque, como le digo, es de acción más prolongada, no es un efecto inmediato lo que vamos a ver en este tipo de pacientes, exceptuando que sea insulina, la cristalina, que es la de acción más rápida. Ahora, si ella dice que está presentando descompensaciones a eso de las 9, 10 de la mañana, habría que ver qué tipo de descompensación tiene. Si es una descompensación sugestiva de una hipoglicemia, es decir, que se pone pálida, sudorosa, sensación inminente de descomposición o inclusive pérdida de conciencia, y en cuyo caso deberíamos correlacionarlo con una medición de glicemia a esas horas. Lo ideal, y siempre he insistido hasta la saciedad, el control idóneo de un paciente diabético debe ser con el automonitoreo. Todo
todos los diabéticos deberían tener un aparatito para un control de glicemias, aunque es carito, pero eso es lo que le puede dar un mejor perfil. Si el paciente, en el momento que se siente que se está descomponiendo, como dicen nuestros pacientes, se mide el azúcar y lo tienen 40, evidentemente es una hipoglicemia. Sí. Pero si siente toda esa sensación y lo que tiene es una glicemia de 160, 150, está mal por cualquier cosa, menos por el azúcar, pero tendemos a echarle la culpa a eso. Pero asumamos que está haciendo hipoglicemias a las 9, 10 de la mañana. Entonces probablemente dos cosas: o está fallando el patrón alimentario, porque en este sentido recordemos que el paciente diabético debe tener una dieta que involucre por lo menos 5 tiempos de comida, es decir, tiene que tener desayuno, una merienda, tiene que tener su almuerzo, una ingesta de comida entre el almuerzo y la cena, por ahí de las 3 de la tarde, la cena, y una colación nocturna, que se llama algo en la noche. Y esto no va a hacer que el paciente diabético se engorde. Si está bajo control nutricional, el paciente no tiene por qué aumentar de peso. Sí es importante recordar que dentro del manejo del paciente diabético hay dos grandes grupos: el grupo de los pacientes tratados con insulina, y la insulina es una hormona anabólica. Los pacientes con insulina tienden a aumentar de peso, y los pacientes que están tratados con otro tipo de medicamentos, entre ellos la metformina, la cual los hace perder un poco de peso. Entonces habría que ver por dónde va el comportamiento de esto. Sí es importante manejar en conjunto con el nutricionista los esquemas alimentarios del paciente y en tratar de graduar la dosis. ¿Por qué decía al principio lo del paciente con insuficiencia renal? Bueno, porque es fundamental dentro del manejo del paciente diabético el saber cómo trabajan los riñones. En el momento que tenemos disfunción renal, es decir, que el riñón ya empezó a fallar, el riñón, por decirlo así, es una especie de filtro que garantiza que el medicamento, una vez que está en sangre, empieza a eliminarse. Cuando los riñones empiezan a fallar, hay una inadecuada eliminación de medicamentos, tanto orales como inyectados. Y esto quiere decir que si aplicamos una dosis de medicamento hoy y no ha sido depurado, eliminado por riñón, se va a acumular con la dosis de mañana, con la dosis del día siguiente, y cada determinado tiempo va a tener hipoglicemias. En este sentido, hay que valorar siempre la función del riñón y tratar de escoger el tipo adecuado de insulina. Hay otras insulinas que tienen menos tendencia a hacer hipoglicemias. Pero en este sentido, como le digo, hay que valorar todo el contexto, no solamente el medicamento, sino la función del riñón, la parte nutricional, la actividad física también es importante en esto. Muy bien. Bueno, y don Carlos nos cuenta, doctor, que él ya fue diagnosticado con una neuropatía periférica, pero nos pregunta si se cura. Bueno, primero, dos cositas aquí. Cuando uno le diagnostica neuropatía periférica, a usted le están diciendo: usted tiene una neuropatía, tiene un carro. Ya sabemos que tiene carro. No tiene una moto, no tiene una bicicleta, tiene un carro. Ahora, ¿en qué carro se montó? Ese es el asunto. Neuropatía periférica es un diagnóstico de que usted tiene una alteración a nivel periférico, a nivel de sus neuronas de miembros inferiores, y que tiene una transmisión anómala de la información, en el sentido de que podemos tener múltiples manifestaciones de neuropatía, sea sensación de dolor, sensación de fuego, la hipoestesia, inclusive parte de las manifestaciones de una neuropatía periférica pueden ser trastornos de la motilidad intestinal, puede ser disfunción eréctil, pueden ser un montón de cosas, alteraciones inclusive en el control de esfínteres producto de una neuropatía periférica, alteraciones inclusive en la presión arterial. Ve que interesante, alteraciones en la presión arterial con los cambios de posición puede ser también manifestaciones de una neuropatía periférica. Ahora, el asunto, vuelvo a insistir, bueno, ya sabemos que estamos montados en un carro. Bueno, ¿en cuál carro nos montamos? Esto quiere decir que hay que ver de qué está ocasionando la neuropatía periférica. Si es una neuropatía metabólica, por ejemplo, secundaria a la diabetes, de la que hemos estado hablando, si es una neuropatía de tipo genético, hay enfermedades genéticas que producen alteraciones de los nervios, enfermedades degenerativas, enfermedades autoinmunes, si es secundaria a una deficiencia vitamínica del grupo del complejo B, si es una neuropatía periférica que se llama, si existen neuropatías por tóxicos, por medicamentos, existen un sinfín de circunstancias que pueden dar una neuropatía. Ahora, ¿qué se lo ocasionó? Ese es el asunto, hay que ponerle la marca al carro, porque también dependiendo de eso no ganamos nada con dar tratamiento sintomático para una neuropatía que usualmente no se curan, aunque algunas son reversibles en el caso de las deficiencias vitamínicas, pero si no sabemos
¿Qué es lo que la ocasionó? Lo que estamos dando es simplemente alivio de síntomas y no estamos corrigiendo la enfermedad de Como fondo. comprar repuestos sin saber el modelo del carro. Pues probablemente por ahí va la historia. Entonces, siempre el diagnóstico de neuropatía periférica viene a ser como cuando nosotros le decimos a un paciente tiene cefalea. Bueno, cefalea es el nombre elegante y bonito que usamos en medicina para decir dolor de cabeza. Ajá. Sí, pero ¿por qué me duele la cabeza? Es que usted tiene cefalea. No, usted tiene cefalea, ¿por qué? Claro. Porque se le subió la presión, porque tiene un tumor cerebral, porque tiene X cosa que genera el aumento el aumento de la sensación de dolor. Bueno, ¿qué es lo que lo ocasiona? Siempre el médico debe ser exhaustivo y tratar de buscar la causa, no darle un diagnóstico elegante. Si tengo una neuropatía periférica, váyase para la casa. Sí, es muy una bonito. injusticia, doctor, porque uno como paciente esas palabras no las entiende. Sí, por eso, pero a veces es el diagnóstico que si tenés una neuropatía, sí, pero ¿por qué tengo neuropatía? El médico debe estar encaminado a tratar de decirle, bueno, eso muy probablemente en base a sus antecedentes, en base a lo que hemos estudiado, su neuropatía pudo ser ocasionada por A, B y C. Bueno, si ya no se pudo llegar a un diagnóstico, bueno, sí, ya sabemos que tiene una neuropatía, pero siempre hay que buscar y ponerle el apellido a la neuropatía de X índole, ¿verdad? Bueno, doña Isabel nos hace una pregunta fuera de tema, pero no por eso menos importante, doctor. Nos pregunta que por qué es que se hacen esas famosas cabecitas de vena. A sus hijas se le hacen mucho por la parte del cuello, en la nuca, nos dice ella, y pues nos comenta que nunca han hecho ninguna operación, se les ha hecho alguna operación para quitárselas, pero tienen la curiosidad de saber por qué es que se forman. Bueno, en esto hay varios tipos de lesiones en piel. De esto saben más los colegas dermatólogos, y si me equivoco, que me corrijan, por favor. Ajá. Pero existen muchas lesiones. Hay unas que son de tipo papilomatoso, es decir, en relación con virus de la familia del papiloma, que pueden producir lesiones a nivel de piel. Otro tipo de pacientes tienen verrugas, que son verrugas vulgares, así se llama, no porque sean pachucas, sino que se llaman verrugas vulgares, y producen este tipo de autoinoculación. Por ejemplo, tanto las lesiones de tipo papilomatoso como las lesiones verrucosas, por autoinoculación, una lesión genera otra y otra genera otra y van proliferando. Entonces, este tipo de lesiones normalmente los dermatólogos las tienden a cauterizar, sea por quemarlos con un electrocauterio o cauterizarlos en frío con nitrógeno líquido, que es lo que usualmente ellos usan, y otro tipo de sustancias para tratar de evitar la autoinoculación. Y usualmente, pues, si se supone que son infecciosas, muchas de ellas pues pueden ser por contacto con otras personas también que hayan tenido ese tipo de lesiones. Algunos pacientes sí tienen más bien lesiones de tipo vascular, y las lesiones vasculares es diferente, ¿verdad? Ahí son pequeñas proliferaciones de vasos sanguíneos que pueden producir lesiones que no necesariamente van a aumentar en número, pero sí se ven a veces estéticamente feos, y pues los dermatólogos son los llamados a quitarles, ¿verdad? Muy bien. Bueno, doña Vilma nos cuenta que ella tiene una neuropatía. Creo que era por un dolor en una pierna, doctor, bueno, si no me equivoco. En esto es interesante, dos cositas. Hay dos controversias interesantes. En realidad hay un grupo de médicos que dice, bueno, la neuropatía se puede diagnosticar prácticamente desde el punto de vista de historia clínica y desde el punto de vista antecedentes. Y otro grupo de gente que es un poco más obsesiva, podemos decir, bueno, necesitamos una electromiografía para hacer el diagnóstico, ¿verdad? Las dos cosas son válidas. Sí es cierto que uno cuando se sienta con un paciente y toma en cuenta los antecedentes, es un paciente diabético, por ejemplo, en este caso, que nos está refiriendo a alteraciones en la sensibilidad en las piernas, ya sea dolorosas o hipoestesia, la sensación de disminución de la sensibilidad o la sensación de calor constante y otro tipo de síntomas, uno podría sospechar que el primer diagnóstico sea una neuropatía. Y entonces esta escuela de gente, de grupos de médicos, después dice, bueno, en realidad el diagnóstico es meramente clínico. Tienen razón, clínicamente uno puede diagnosticar una neuropatía. Si uno quiere ser más obsesivo, quiere ser más insidioso, uno puede hacer también diagnósticos o utilizar la electromiografía, que es un examen que se hace con una especie de agujitas que tratan de medir el estímulo eléctrico. Y para tener un ejemplo de esto es, por ejemplo, que aquí tengamos una corriente eléctrica de 220 y salen los cables de 220 y lo vamos a medir aquí a los 50 metros a ver si llega 220 o llega a 110 o llegó 75 voltios o no llegó. Bueno, si hubo alguna alteración en la cantidad de electricidad que va a llegar al final, probablemente existe algún fenómeno de por medio que, de acuerdo a la velocidad de conducción de la electricidad y a otros tipos de parámetros, el médico puede interpretar por medio de una electromiografía si es sugestiva de una neuropatía de carácter sensitivo, si es de carácter motor, si es una neuropatía mixta y demás, porque también esto le ayuda también a establecer diagnósticos. Por ejemplo, un paciente diabético
el primer diagnóstico que uno podría pensar es que tenga una neuropatía diabética. Lo curioso es que un paciente diabético y de un momento a otro, máxime, si después de un cuadro infeccioso, tuvo un cuadro de infección de vías respiratorias superiores y después a los días empieza con adormecimiento de las piernas y ese adormecimiento empieza a subir en ascensor desde los pies hacia arriba y va aumentando la sensación extraña en las piernas asociado a cierto grado de torpeza, de mala coordinación. Uno podría pensar que esta neuropatía, porque por sintomatología es una neuropatía, no sea más bien en relación a la diabetes, sino más bien esté correlacionado con su cuadro infeccioso. Y sabemos que muchos cuadros infecciosos pueden generar una enfermedad autoinmune que genere una desmielinización, una pérdida de la cubierta de mielina que tienen los nervios, una pérdida de la cubierta de hule que tienen los cables, ¿verdad? Y esto genera múltiples pequeños cortocircuitos que alteran la sensibilidad y esta neuropatía, polineuropatía o polineuroradiculopatía, que es posterior a un cuadro infeccioso, se llama síndrome de Guillain-Barré. Y el Guillain-Barré es una neuropatía de las más frecuentes y aparece usualmente después de un cuadro infeccioso o después de algunas vacunaciones. Se han documentado también cuadros de Guillain-Barré. Interesantemente, un diabético no está exento de tener un Guillain-Barré. Al final de cuentas, la alteración desde el punto de vista de neuropatía se puede parecer mucho. Sin embargo, la evolución es diferente y el diagnóstico es diferente. En este sentido, la electromiografía sí nos sirve para establecer un diagnóstico diferencial. Pero si va a ser doloroso como no es doloroso, no es dolor. Lo que pasa es que cuando a la gente le mencionan agujas, ella siente que la tortura, sí, ¿verdad? Sí. Obviamente que hay pequeños estímulos que tienen que hacerse para generar la transmisión y generar el inicio del estímulo, ya sea doloroso, porque es lo que estamos valorando, ¿verdad? Muy bien. Bueno, puede ser discretamente doloroso, pero no una cosa así como para decir extremadamente doloroso que nos obligue a suspender el examen. Bueno, doña Vilma nos comentaba si había algún medicamento que le pudiera ayudar. Ok, en esto es importante. Primero, lo que dijimos al principio, bueno, un gran porcentaje de los medicamentos son medicamentos de carácter sintomatológico, ayudan mucho con la sensación y en esto hay un montón de medicamentos antineuríticos, medicamentos antiepilépticos se utilizan, donde está por ejemplo la carbamazepina y otro grupo de medicamentos donde está la lírica, el neurontin y otro tipo de medicamentos como los que ella estaba mencionando que también se pueden utilizar. Sin embargo, recordemos que son medicamentos que no curan la neuropatía. El que le diga que estos medicamentos le va a curar la neuropatía le está mintiendo porque no se cura la neuropatía per se. Una neuropatía desmielinizante, lo que hacemos es mejorar y darle calidad de vida al paciente en el sentido de quitar la sensación o disminuir la sensación incómoda que tiene el paciente. Pero poco ganamos nosotros dándole tratamiento a los síntomas de una neuropatía si no estamos corrigiendo lo que exista de fondo. Si tenemos un diabético mal controlado, ¿qué ganamos con darle A o B, C medicamentos si la diabetes no está adecuadamente controlada? Si tenemos una deficiencia vitamínica de por medio, en este sentido también poco vamos a ganar con estos medicamentos si no corregimos lo que existe en ese sentido. Si el paciente tiene una enfermedad genética, porque hay neuropatías genéticas, otros tipos de neuropatías degenerativas progresivas, tampoco vamos a corregir nada, vamos a simplemente dar tratamiento sintomático. ¿Que los medicamentos son buenos? Sí, son buenos, pero que no cambian en el sentido de curar la neuropatía periférica, no, ninguno. Bien, con esto hacemos nuevamente una pausa comercial y cuando volvamos vamos a dar lectura a unos mensajes y consultas que también ingresan a través de nuestro perfil de Facebook de Mañana con Monumental. Hacemos una pausa y también le brindamos respuesta a doña Carmen al volver. No me toque el dial porque usted está de Mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental.
Continuamos con más. Bueno, doña Carmen nos contó que ella es hipertensa y que está tomando un medicamento especial, doctor, no recuerdo ahorita cuál es, pero dice que se le está cayendo mucho el cabello. ¿Se deberá a la ingesta de este medicamento? Ella mencionaba enalapril e hidroclorotiazida. En realidad, hasta donde yo sé, y le prometo investigar, no hay una relación con la caída de cabello con ninguno de estos dos medicamentos. Habría que valorar otro tipo de cosas. Siempre en la caída de cabello hay que valorar el tipo de distribución, y esto también saben más los dermatólogos, el tipo de caída de cabello. No es lo mismo la caída de cabello en forma difusa, la caída de cabello normal después del baño, ¿verdad? Porque recordemos que las mujeres tienden a maltratar mucho el pelo. Esta cosa lo que sometemos a procesos químicos, a la plancha, esa cosa, a la plancha. Pinzas. Claro, eso es calor sobre el pelo y definitivamente pues esto tiene que generar cierta caída de cabello. Entonces la caída difusa normal no es preocupante. Existe también la caída de cabello que es preocupante, que puede ser la que se llama alopecia, ¿cómo se llama? Areata, que es en zonas, en ruedas, y esto sí puede estar asociado a estrés, puede estar asociado a hongos, a enfermedades de tipo inmunológico y demás. Pero si es una caída difusa, probablemente no sea nada preocupante, se asocia a estrés, a problemas vitamínicos y demás. De ahí que inclusive muchos de los dermatólogos, cuando hay caída difusa, hay unos complejos vitamínicos que los mandan específicamente para este tipo de caída de cabellos. Perfecto. Bueno, aquí Liliana Brenes Quiroz nos envió una consulta, doctor, fuera de tema. De hecho es como más enfocada a ginecología, pero su opinión va a ser muy valiosa también. Dice, buenos días, yo tengo 25 años y desde el mes de noviembre he estado con mucho sangrado y me mandaron a tomar las pastillas de Planificar 3 veces al día y no se me quita. Me hacen exámenes de sangre y la hemoglobina la tengo en 15.9. ¿Es normal? Nos pregunta, doctor. Dice, porque los ginecólogos me dicen que el sangrado es normal, pero ya voy para 5 meses y nada que se me detiene. ¿Me dijiste 3 veces al día las pastillas? Las pastillas 3 veces al día y ya lleva 5 meses con este sangrado constante. Ok, vea. No soy ginecólogo, zapatero a estos zapatos, ¿verdad? Sin embargo, el doctor Carlos Zúñiga viene los miércoles. Los miércoles usualmente lo hemos estado intercalando con otras secciones, pero sí lo podemos conversar con el doctor. Sí, sería bueno también tener la opinión del maestro. La otra cosa importante es, vean, normalmente cuando algunos pacientes quieren manipular el ciclo menstrual, sea porque van para la playa, como ahora que hubo vacaciones y demás. Entonces, algunos pacientes, por previa recomendación médica, lo que hacen es subir las dosis de los anticonceptivos orales, tomando 3 o 4 al día, para mantener un estado de hiperestrogenismo, subir los niveles de hormonas, por decirlo así, y mantenerlos durante 7 días, por ejemplo, altos, de tal manera que no menstruen durante ese tiempo, y después lo suspenden y súbitamente viene lo que se llama un sangrado por deprivación. Los niveles hormonales disminuyen bruscamente, y al disminuir bruscamente produce la descamación del endometrio. El endometrio es la cubierta interna del útero, que es la que se llena de sangre, de vasos sanguíneos y sangre para tratar de anidar el eventual óvulo fecundado, y si no llega el óvulo fecundado, pues se descama y produce el ciclo menstrual. Entonces, cuando se elevan bruscamente los niveles, se mantiene cierto nivel de hormonas que hace que no menstrue teóricamente la paciente, y al suspenderlos debería menstruar. No parece lógico, y esto sí con todo respeto lo digo, no parece lógico darle altas dosis de estrógenos más allá de 7 días si no es para manipular el ciclo menstrual. Si lo que tiene es un sangrado menstrual prolongado, el estar tomando estrógenos a altas dosis, 3 al día durante varios meses, tiene un montón de riesgos. Y recordemos que los estrógenos a altas dosis pueden inclusive favorecer eventos trombóticos, trombosis, enfermedad vascular periférica, se puede agravar los problemas circulatorios, y el riesgo de trombosis, es decir, de formación de coágulos a todos niveles, todavía mucho más alto. Me parece poco lógico la medida que están utilizando. Yo pediría pues la opinión de un segundo ginecólogo, ojalá un ginecólogo con especialista en endocrinología, para que vea si es un problema de carácter de ciclo menstrual y cómo estudiarlo. También es importante ver anatómicamente cómo está ese útero, ver qué tiene, porque si lo que tiene son fibromas, es raro a los 25 años, pero si tiene fibromas, esta puede ser la causa del sangrado. Y hay otras causas que pueden favorecer sangrados prolongados. Y lo que ella nos dice, que tiene una hemoglobina de 15.9, quiere decir que
probablemente el sangrado no ha sido tan importante como para anemizarla. Ese es un buen factor por un lado. Sin embargo, hay que valorar otras cosas, hay que valorar factores de coagulación, porque tal vez no tenga el útero, tal vez no tenga ningún problema y lo que tenga es un problema de coagulación de por medio. Así que en ese sentido, estar dando dosis tan altas por tanto tiempo no parece una respuesta lógica. Bien, doctor, también Elena Fuller nos pide que le expliquemos cómo se diagnostica una neuropatía. Bueno, la consulta la había enviado ya hace varios rato, entonces suponemos que ya escuchó la explicación que dio el doctor con respecto a este examen, pero también nos cuenta, me hicieron una artroscopía y me encontraron bursitis, pero sigo con dolor en la espalda alta, dice que es como un ardor. ¿Será que esto se relaciona con la bursitis? Bueno, estamos asumiendo que probablemente está hablando de hombro y que la bursitis, la inflamación de la membrana, la bursa, que es una membrana que recubre la articulación, se puede inflamar por diversas circunstancias, usualmente de carácter traumático. Y habría que ver cómo la están manejando, si la están manejando con antiinflamatorios o si la bursa fue infiltrada. Infiltrada es lo que hacen algunos colegas ortopedistas, de aplicar una sustancia que tiene lidocaína y un esteroide para disminuir el dolor y disminuir la inflamación, lógicamente también de la mano de lo que son esquemas de terapia física, que es fundamental para rehabilitar la articulación. Algunas veces dolores de esta índole pueden irradiar dolor hacia otras partes. ¿Por qué? Porque agarramos lo que se llaman posiciones antiálgicas. Si yo tengo un dolor en el hombro que en determinada posición, pues yo trato de contraer en forma inconsciente determinada parte del cuerpo para evitar el dolor. Y esto a su vez puede generar contracturas musculares también que se llaman antiálgicas, porque el músculo se contrae para evitar el factor o la posición que le genera dolor. Entonces un dolor que empezaba inicialmente en el hombro puede generar también dolor en espalda. Sin embargo, hay que valorar el paciente para ver si están relacionados o no. Bueno, doctor, esas eran las consultitas que teníamos que abarcar en este segmento que tuvimos de medicina interna, pero como todavía nos quedan unos minutos, yo quisiera preguntarle, retomando el tema de fondo de hoy, que es las neuropatías, ¿cuáles son las personas más propensas a sufrir este tipo de enfermedades? ¿Y cuánto pesa aquí el factor psicológico? Que lo hablamos antes de salir a Semana Santa también con la doctora Aguilar en el segmento de oncología. A veces, en gran parte, a veces más de un 50% de las enfermedades llegan a unos niveles muy graves debido al factor psicológico del paciente, ¿verdad? Como que uno se asusta tanto que maximiza aquella reacción. Bueno, es que hay que estar también al otro lado del escritorio. Una de las cosas importantes es que el paciente, sobre todo desde el punto de vista oncológico, desde el punto de vista oncológico, que uno le diagnostiquen un tumor, pues sea benigno y sobre todo maligno, es un mensaje que no es nada agradable, porque está afectando no solamente su vida personal en el momento, sino que uno piensa a futuro, hasta cuándo va a llegar, o usted piensa en sus deudas, piensa en su familia, piensa en sus hijos, y eso lógicamente pues no está exento de generar una carga ansiosa importantísima. Sin embargo, uno siempre debe desconfiar en bien del paciente. Yo siempre he dicho que lo más difícil o lo más fácil en medicina es ponerle una etiqueta a un paciente. Y si yo le pongo a Natalia la etiqueta de depresión, téngalo por seguro que a partir de ese momento, todos los que la vean, lo que tenga Natalia es de depresión. Y si Natalia le duele la cabeza, Natalia es de depresión. Que me duele la panza, para usar un término de que usan nuestros pacientes, es depresión. Que me duele la espalda, es depresión. Que me siento cansada, es depresión. Ya nadie hace el mínimo esfuerzo en hacer un diagnóstico en un paciente que ya le etiquetaron, ¿verdad? Y eso es lo malo de las etiquetas. Lo mismo pasa si le ponemos una etiqueta de fibromialgia a un paciente. Cualquier dolor que tenga el paciente ya le decimos que es la fibromialgia, pero un paciente fibromiáltico puede generar también enfermedades de carácter, otro tipo de enfermedades reumatológicas, puede tener dolor por otras causas. Entonces siempre debemos desconfiar en favor del paciente. Cuando hablamos de neuropatías, bueno, la neuropatía, el gran problema es que es un proceso de carácter crónico, que usualmente no se cura, que dijimos que existen múltiples causas de tipo degenerativo, de tipo posinfeccioso, de tipo genético, de tipo traumático. Bueno, las neuropatías traumáticas son las que sí pueden generalmente mejorar con abordes desde el punto de vista quirúrgico. El típico ejemplo de una neuropatía traumática o
o mecánica, puede ser el túnel carpal, que es la compresión del nervio mediano que está aquí en la base del dedo gordo. Cuando se comprime, cuando se disminuye ese espacio y comprime el nervio mediano, pues puede generar alteraciones en la sensibilidad y en la fuerza, y que mejoran con, obviamente, con el aborde quirúrgico. Entonces, este tipo de neuropatías en las cuales existe una compresión del nervio, sea a nivel medular o a nivel periférico, pues sí puede mejorar. El resto usualmente no mejoran, pero hay también neuropatías, que es interesante, que a veces uno no piensa. Hay neuropatías por drogas, me refiero a medicamentos. Entre ellos tenemos medicamentos, por ejemplo, algunos antibióticos, la nitrofurantoína se ha asociado con neuropatías, ¿cómo se llama? Medicamentos antimaláricos se han asociado con neuropatías y demás. Entonces uno siempre debe tratar de ver, bueno, hasta dónde realmente el paciente está siendo afectado por una enfermedad de fondo que generó una neuropatía. Lógicamente también uno tiene que valorar la parte ansiosa, pero de decirle que todo lo que tiene es por nervios, eso es como menospreciar la enfermedad del paciente, y eso no es justo. No es justo porque yo digo, el día de mañana uno puede estar al otro lado. Puede estar al otro lado, y a mí me gustaría que me prestaran atención, no que ni siquiera me alzaran a ver. Porque eso de que no me alcen a ver y que el médico está viendo para abajo y no, eso es doloroso, ¿verdad? No, hay que verlo y hay que identificarse y tratar de ver realmente qué es lo que siente el paciente, y hasta donde sea humanamente posible tratar de ayudarlo. Tratar de ayudarlo porque es un ser humano que está al otro lado y que no estaba porque quiere, no es porque llegó a pasear, está al otro lado porque está buscando ayuda. Y si uno no puede, pues buscar a alguien que le pueda ayudar. Hay que conocer también las limitaciones de uno, indudablemente. Bueno, doctor, yo creo que esa es una bonita manera también de reflexionar y continuar con esos días de reflexión de la Semana Santa, los que nos invitaron muchas personas también, valorar la parte humana, ¿verdad?, de las enfermedades, y nosotros también intentar que cuando se nos brinda un diagnóstico, recordar que tenemos el derecho a que se nos dé una explicacioncita para poder ahondar un poquito más y buscar soluciones. Y bueno, el servicio que queremos nosotros brindarles acá en la revista es ese acercamiento precisamente a un diagnóstico que, como bien decimos, no es igual tener el paciente frente a frente, ni caemos en la imprudencia de dar diagnósticos a ciegas, pero por lo menos un análisis de las situaciones que ustedes nos comentan, nos consultan, para acercarlos a un diagnóstico, o por lo menos referirlos al especialista que les compete, ¿verdad, doctor? Así debe ser, hay que ser. Medicina es arte, ciencia y humanismo. Si no tenemos las tres cosas, estamos mal. Entonces, arte, porque es una manera de interaccionar con la gente; humanismo, y sin eso no se puede desarrollar la medicina; y la ciencia, porque definitivamente tenemos que estudiar para ayudar a los demás. Cualquier duda, el correo electrónico preguntasdepacientes@gmail.com. Perfecto, bien, él es el doctor Manuel Rojas Soriamuno, médico internista que nos acompañó iniciando este mes de abril, y nos despedimos para hacer una pausita comercial. Al doctor lo esperamos la próxima semana, doctor, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Así es. Creo que vamos a tener una mesa redonda, me parece. Hay tema lindísimo la próxima semana, una sorpresa bien bonita que les vamos a anunciar. Y nosotros nos separamos unos instantes nada más, porque al volver de la pausa comercial daremos inicio con nuestro bloque de psicología, que tiene un tema que yo sé que muchísimas personas se van a identificar y les va a interesar. Tiene que ver un poquito con el estrés y la tensión. Quédense con nosotros, ya regresamos. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. De Mañana con Monumental.
Volvemos ¿Ya? con más al ser las 10 de la mañana con 5 minutos. ¿No? Estoy contentísima porque ya tengo aquí a nuestros amigos del CEDI, Rafael Ramos, Rodrigo Romo, y también quiero dar una especial bienvenida a Ivania Calvo, porque ella, por motivos de maternidad, se ausentó unos 4 meses, yo creo, de la cabina de sus labores. Pero Ivania, muy felices, te recibimos otra vez con la felicitación enorme de que ya sos una mamá y de una gordita divina, porque ahí podemos ver unas fotitos. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la bienvenida. Sí, muy contenta de regresar. Un poquito triste por dejar a mi gordita en la casa, ¿verdad? Pero dándole muchas gracias a Dios por la oportunidad que tengo de ser madre y también de trabajar, ¿verdad? Que no todas tenemos esa gran bendición, pero sí. Pero ahí tengo otro angelito que me la está cuidando. Qué dicha, y más experiencias para compartir con nosotros en los temas de psicología. Exacto, ya ahora ser mamá es muy diferente. Ah, sí, dicen, me han contado. Todavía no lo he vivido. Rafita, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días tengan todos nuestros oyentes y bueno, con energías renovadas después de esta semana de descanso. ¿Verdad que sí? Entonces, pues acá estamos para desarrollar un tema interesantísimo. Perfecto. Rodri, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy buenos días. Pues sí, después de una semana de buen descanso, de disfrutar todos los lugares hermosos del país, ahora de vuelta para trabajar con mucha energía y mucho gusto. Pues qué dicha, pero vean, no solo nosotros, o sea, yo quisiera pensar que todo el país se fue de vacaciones y que descansó en esta Semana Santa, aún para quedarse en la casa. Vacaciones no necesariamente salir de la ciudad, pero mucha gente se quedó trabajando y sabemos que ya de por sí la cotidianeidad nos sumerge a veces en mucho estrés y en mucha tensión, y algunas veces ese estrés y esa tensión nos bloquean los pensamientos y las emociones. Ese es el tema que queremos hoy abordar, porque en algún momento, por distintas situaciones que hemos experimentado, se nos bloquea, sentimos que estamos estancados, no podemos seguir adelante, y es por una situación de estrés que nos está pues haciendo o ejerciendo mucha presión, más allá de cualquier otro intento que nosotros podamos hacer por superarlo. ¿Por qué es que nuestros pensamientos algunas veces y las emociones nos van bloqueando por ese exceso de estrés y nos impiden seguir adelante, ver con claridad los planes y el futuro que quisiéramos construir? Bueno, lo que pasa es que hay una interacción muy interesante, hay muchas dimensiones, pero hay 3 dimensiones que es la esfera de la emoción, el pensamiento y la conducta. Por supuesto que también está la esfera de la parte espiritual y está la esfera psicosocial, pero básicamente los problemas de estrés o de tensión o ansiedad van a ser el resultado de una mala coordinación en estas 3 dimensiones: pensamiento, emoción, conducta. En buena teoría, una persona debería pensar, sentir y actuar, pero resulta que a veces las personas sienten y actúan y después piensan, o piensan y sienten, y lo que hacen no corresponde a lo pensado, o hacen efectivamente el proceso correcto, pensar, sentir y actuar, pero tal vez el ejemplo más plástico podría ser una persona con anorexia. Es una persona de 1,70, pesa 53 kilos, pero se piensa gorda, se siente gorda y entonces deja de comer. Estas distorsiones en la estructura del pensamiento son las que a la larga generan que el estrés se vuelva un enemigo, porque tenemos que partir de una realidad: el estrés no es algo inadecuado. De hecho, el término técnico es disestrés, es el estrés negativo. El estrés como efecto motivacional tiene una característica. Primero, es lo que nos obliga a poner el despertador a las 4:40 para ir al gimnasio, salir a determinada hora. El estrés de una boda es lo que nos obliga a coordinar con el maquillista y quién te peine y qué vestido me voy a poner. El estrés bien manejado es una energía motivacional funcional. Si uno está en la U y el profesor le dice, ahí estudien y cada uno de ustedes me avisa cuándo quiere hacer el examen, probablemente muchos dejamos pasar las semanas y no le decimos, profe, ya estoy listo para el examen. Cuando nosotros nos dicen, tenemos examen en semana 5, semana 10 y semana 15, esa fecha genera un estrés, pero debería ser un estrés que uno debería pensar bien, es decir, programar el tiempo, dosificar actividades, agendar y demás, pero no lo hacemos. El estrés es el resultado de malos hábitos adquiridos a partir de malas estructuras de pensamiento que nos generan conductas inadecuadas como la pereza, el desorden, la mala administración del dinero y demás. ¿Podríamos pensar, Ivania, que el estrés y la tensión bloquean nuestras habilidades cognitivas? Totalmente, y reforzando un poco lo que estaba comentando Rafa,
cuando tenemos un estrés negativo, inclusive podemos poner el ejemplo de un examen o tal vez de algún trabajo que tengamos que presentar en alguna fecha. ¿Qué es lo que empieza a suceder? Que tenemos tanto eso en la mente de que tengo que hacerlo, que estoy gastando mi energía en un pensamiento de tener que hacerlo en lugar de ocuparme por hacerlo. Por ejemplo, entonces empiezo a comer menos o empiezo a comer más también, ¿verdad? Sí. Tal vez no de una forma muy nutritiva que hasta puede agotar el cuerpo. Empiezo a dormir menos también. Entonces me llego a agotar. Entonces, de esa forma podemos ya ponerlo como en un estrés negativo y malo en cada persona, en donde realmente el estrés está limitando mi nivel cognitivo, porque si yo estoy mal comida, no estoy durmiendo adecuadamente, no tuve chance de estudiar adecuadamente por estar pensando en todo lo que debería hacer, o por lo que estaba comentando Rafa, por una mala organización, por supuesto que va a afectar mi parte cognitiva. Inclusive, Natalia, podemos escuchar de chicos, y que en muchos casos no es cierto y en otros casos sí es cierto, ¿verdad? Que dicen, me bloqueé en el examen. Sí. Me quedé en blanco y no sé qué pasó. Y es cierto, a muchos chicos les llega a ocurrir esto por el mismo estrés. Al revisar a veces el examen, y revisan a veces todo el examen y dicen, uy, no, ya la última pregunta no me la sé, entonces ya se bloquearon para las partes. Entonces sí se puede haber un bloqueo cognitivo en la parte emocional, del estrés emocional. Yo recuerdo, ¿verdad? Para poner un ejemplo testimonial, cuando yo estaba en 5º año, ¿Qué torta te jalaste? Un montón. Yo creo que a mí me graduaron para que me fuera, ¿verdad? Recuerdo que en el examen de matemáticas yo me saqué como un 40, pero la generación era muy pequeñita, entonces se apeló y hubo que repetir el examen porque mucha gente se quedó. Estudié como nunca había estudiado en mis 11 años de primaria y secundaria, ¿verdad? Con un profesor de la Universidad Nacional. Fuimos a hacer el examen de matemática y había 18 preguntas de marque con X, y yo las hice y estaba tan convencido de que estaban tan bien hechas y me preocupé tanto de que estuvieran bien hechas, y fui a entregar el examen y nunca vi que habían 6 preguntas de desarrollo. Claro, ahí se combina un poco el estrés con el déficit de atención, ¿verdad? Pero efectivamente el estrés mal manejado hace que perdamos un poco la visión de conjunto, porque vamos a desarrollar una interpretación negativa, y además una interpretación muy orientada a una porción. Por ejemplo, la gente que dice, yo no sé qué voy a hacer, pero yo tengo que ver cómo pago esto. Pero te preocupas tanto por pagar que no haces una revisión de tu estructura de gastos, y entonces si pago aquí, es como la gente que saca plata de una tarjeta para pagar otra tarjeta, entonces dice, bueno, ya pagué esta, pero está pensando mal, se está creando un hueco, y esto es parte del desorden psicológico que se crea cuando una persona tiene una idea negativa, recurrente, que además se vuelve casi que obsesiva, es algo en lo que pensamos constantemente, y esa visión parcial del problema hace que el estrés se incremente. Y bueno, que ya lo ha planteado el doctor Rojas Soriamuno, el estrés trae múltiples problemas, desde somatizaciones gástricas, ¿verdad? Colon irritado, diarrea, cefalias, cefalias son todo tipo de dolor de cabezas, problemas de piel, problemas de insomnio, mala alimentación, mala absorción de nutrientes, en fin, cardiopatías. Efectivamente, el estrés es un enemigo si no se maneja bien. Y hasta dificultades de aprendizaje, que vos mismo dijiste, podemos presentar hasta un déficit de atención, no porque tengamos el trastorno de déficit atencional, sino que del estrés no sabemos dónde pusimos las llaves, no sabemos dónde dejamos ciertos accesorios, entonces también se pueden dar problemas de aprendizaje. Ahora, Rodri, si yo me traslado nuevamente a la Semana Santa, algunos estudiantes lograron hacer todos sus trabajos extra clase e incluso los exámenes antes de esta semana, pero hubo otros que se les quedó todo para después de la Semana Santa. Y es muy usual que algunos estudiantes que son bastante responsables están tan tensos y tan estresados que se van a la playa con los libros, o se van a la montaña con los libros, pero resulta que los libros pasearon, hicieron de todo. El estudiante no disfrutó del paseo porque tengo que estudiar, pero tampoco estudió. ¿Cómo podemos explicar esas conductas y cuál sería la recomendación ideal para esas personas que son como muy obsesivas, pero al final se bloquean y no hicieron nada, ni disfrutar ni estudiar? Claro, de hecho habría que en cierto momento desconectarnos de todo este tipo de
preocupaciones, ¿verdad? Y dar tiempo literalmente a lo que estamos haciendo. Si te vas a ir de vacaciones, no tienes nada que llevar tus cuadernos, tus libros, ¿verdad? Puede ser un libro de cualquier tipo. Llévate una novela, pues, que vayas realmente porque te gusta leer, porque te gusta disfrutarlo, pero vas de vacaciones, vas a desconectarte. Ajá. Es probable que sea mejor que llegues y recortes tu vacación 1 o 2 días y llegar realmente a estudiar, a dedicarte en lo que estás, ¿verdad? Porque el estrés en general sí tiende a ser, como dice Rafa, muy positivo o muy negativo. Estamos aquí hablando básicamente de los factores negativos que genera el estrés. Las personas incluso muchas veces no logran desconectarse del trabajo o del estudio en las vacaciones y el cuerpo también se ha acostumbrado a ese estrés. Yo le comentaba a Rafa que toda esta semana de vacaciones me estaba yo levantando a las 5 de la mañana. O sea, ya mi cuerpo ya está acostumbrado a levantarse a las 5 de la mañana, pero claro, lo aplicaba a prepararme un cafecito y a poner una película o algo. Ya no es ese acelere al cual tenemos que vivir como lo hacemos generalmente durante las semanas laborales. Pero es desconectarnos básicamente de la actividad que no estamos haciendo y conectarnos con la actividad que estamos haciendo para permitirnos nuevamente un disfrute de las cosas. Porque yo voy a preguntar realmente quién disfruta estar en la playa sentado con un libro de álgebra, si realmente no estás disfrutando la brisa, no estás viendo las olas, no estás viendo que pasa una muchacha en bikini preciosa, ¿verdad? Yo creo que hay que estar en lo que estamos y volver a lo que es el disfrute, no el agobio de las cosas. Esto me lleva a una pequeña historia de afilar el hacha, no sé si la han escuchado, pero comentando un poquito lo que dice Rodri, que requiere de que cuando un leñador va a cortar leña, ¿verdad? Entonces en un día antes cortaba 16 árboles, pero así conforme pasaban los días, en un día llegó a cortar solo 3 árboles, hasta que llegó otra persona y le dijo, te has preocupado un día por afilar tu hacha, ¿verdad? Entonces, qué importante esa parte de descanso también, y a veces muchas personas obsesivas o que tienen tanto que hacer no se dan el chance de afilar el hacha, ¿verdad? Decir, bueno, tengo que descansar para regenerar la parte de energía también. Ahora, ¿qué podemos decir también? Porque eso es muy interesante, Ivania. Sin embargo, hay gente que dice, es que yo funciono mejor bajo presión, y como que esos niveles de estrés le aportan cierta adrenalina, y resulta que cuando están en periodos de mucha pasividad, como que no funcionan de la misma manera, y pasa en las oficinas, pasa con estudiantes, yo creo que pasa en todo, incluso con gente que se dedica, yo qué sé, a actividades comerciales. Bueno, es que esto se vuelve un vicio, ¿verdad? Se vuelve, desafortunadamente es un vicio. Por ejemplo, ¿cuántas personas, digamos que una semana de descanso como esta debería propiciar primero descanso, pero cuántas personas se tomaron en ese proceso de descanso un par de horas, un par de días, un par de ratos para organizar algunos pendientes? Hoy precisamente en la mañana hablaba con una persona que me decía, mira, todo el descanso de la semana se me fue porque no hice un montón de cosas. Es que el estrés, como hábito, como conducta inadecuada, responde a una serie de vicios que yo como ser humano tengo. Entonces, si yo sé que yo soy desordenado, entonces yo debería empezar a generar una conducta de orden. Ejemplo, yo conozco una persona que nunca sabe cuánto dinero tiene disponible. Entonces yo le decía a él, pero mira, él es amigo del Facebook del CED y constantemente te veo pegado. Porque cuando entras a la página de Facebook, ¿por qué no abrís tu página del banco y revisas cuánto tenés y adquirís el hábito de tener 2 o 3 revisiones de tu cuenta durante la semana? Porque a veces le ha pasado en varias oportunidades que va en el súper y la tarjeta no le pasó. Es ese hábito que le genera el estrés de ir al súper y decir, uy, qué torta, no sé si me va a pasar la tarjeta, y esa tensión es el resultado de una muy mala acción. Toda persona puede identificar qué conductas,
qué hábitos y qué ideas recurrentes inadecuadas tenemos para empezar a trabajarlas una a una. Y la recomendación es, haga una lista de sus 10 malos hábitos y trabaje un mal hábito por semana. Al cabo de 3 meses usted va a ser una persona muchísimo más eficiente, porque semana a semana vamos sumando un hábito nuevo. Pero es que esto requiere esfuerzo consciente. No hay una pastilla en psiquiatría y no hay una técnica psicológica que te quite un mal hábito, salvo que tengas una patología orgánica y terrible, si uno conscientemente no las trabaja. Aparte, recordemos que el estrés, por ejemplo, los malos hábitos afectan no solo a la persona, sino a las personas que nos rodean, ¿verdad? Porque si pensamos en esa persona que dice que el estrés es bueno para él y se lleva la computadora en las vacaciones, yo creo que va a ser muy molesto también para la familia, para los hijos, para las personas que están compartiendo con él. Entonces hay que asumir que son cambios que no solo son benéficos para nosotros, sino para nuestras relaciones sociales. Y va a llegar un momento en que la factura va a pasar por su cuerpo, ¿verdad? Tanto en la parte cognitiva como física. Claro. Y se llegan a cansar también. Sí, y si estás de vacaciones, yo siempre pongo un ejemplo muy feo, tal vez va a sonar muy feo, pero es que se lo digo así a mis pacientes. Uno no prepara una cena rica y se sirve el plato para írselo a comer al servicio mientras descome. Ay, no, jamás. ¿Verdad? No, es el compartir, es verdad. No es solo la comida, es compartir. Uno no lee un libro, ¿verdad?, mientras se está duchando. ¿Verdad? Hay cosas que todo ser humano tiene que segmentar, porque irse de vacaciones con el montón de libros, el consejo que dio Rodri me parece genial. ¿Por qué no nos vamos 3 días a la playa y 2 días estudiamos en casa? En lugar de llevarnos los libros 3 días, y son esos, es que uno lo ve, uno como psicólogo, ¿verdad?, también se vuelve un poco vina, y uno ve, yo estaba en San Gerardo de Dota, vi una familia que dice, come rápido, vaya a estudiar porque si no, no podemos ir a la caminata. Digo, ¡qué horror! O sea, es que así no se puede vivir, entonces todo el mundo pasa tenso. Sí, bueno, son sistemas, ¿verdad? Cada familia es un mundo, cada quien se acomoda, pero sin duda alguna cuando logramos respetar y rescatar, digo yo, esos espacios de descanso y de ocio, podemos después regresar con un nivel mejor o un balance mejor entre esas cosas que tenemos que hacer y que usualmente nos producen bastante estrés, y poder continuar haciéndolas con un disfrute, ¿verdad?, que es el ingrediente fundamental para disfrutar todo lo que hacemos. Vamos a hacer una pausa comercial y al volver vamos a tomar las llamadas que ustedes quieran hacernos, ya sean consultas de este tema, algún tipo de comentario. Pueden marcar el 905-222-0000 y también escribirnos a nuestro sitio en Facebook de Mañana con Monumental. Ya volvemos. Llámenos, llámenos, estamos esperando su llamada, es importante. Llámenos ya. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con más de nuestro programa, al ser las 10 de la mañana con 25 minutos, y le invitamos nuevamente a que marque el 905-222-0000 si quiere compartir sobre el tema de hoy o alguna consulta de psicología que en general quieran hacer a nuestros expertos. Me pregunto cuánto influye la personalidad en el manejo del estrés. Hay gente que uno ve que se puede caer el mundo y ellos como si nada, tranquilos, siempre mantienen una ecuanimidad. Para mí, envidiable. Yo sí soy un poquillo más estresada. ¿Cómo hacemos? ¿Cuánto influye las características propias de la personalidad de alguien? Mucho. Inclusive tengo un ejemplo de 2 pacientes que me acaba de ocurrir, que son 2 hermanas, y una es sumamente
estresada, es muy aplicada, pero todo tiene que estar como en el momento y hora que requiere, ¿verdad? Su otra hermana también es una persona muy aplicada, pero es como más relajada, digamos que le baila el alma por el cuerpo. Así exactamente, decimos, eso es. Y sin embargo, esta chica, la segunda, la que es más relajada, tienes unas mejores notas que la primera, que es muchísimo más organizada. Pero ¿qué es lo que pasa con esta primer chica? Que vive pensando todo el día en todo lo que tiene que hacer, y eso le afecta cognitivamente porque está cansada, que es lo que decíamos anteriormente. Entonces, sí tiene que ver mucho con la persona. Que si tenemos pensamientos obsesivos, si somos muy estresados, nos puede llegar a afectar también cómo manejar. Son dos chicas hermanas que manejan el mismo nivel de colegio, pero les va diferente al tener una personalidad, una un poco más obsesiva y la otra un poco más tranquila. Diríamos que tal vez la más obsesiva le iría mejor. Ay, qué interesante. Pero por lo contrario, no funciona así. Las dos son, como te digo, las dos son aplicadas. Sin embargo, la que no tiene estrés negativo es la que le va mejor, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar qué nos tiene que decir Fernando, que está esperándonos vía telefónica. Muy buenos días, ¿cómo está, don Fernando? Muy buenos días, ¿bien usted? Bien, gracias. Una consulta con respecto al comentario que hacía el señor Rafa, con respecto al estrés y las enfermedades. Yo relaciono este comentario que hizo él con el anterior del médico, que dice que a los enfermos los etiquetan. Entonces la pregunta es, que yo esta semana que tuve 4 días libres, a mí un médico me recomendó pastillas para la presión. Y en esta semana que pasó no las necesité para nada porque estaba en mi casa. Entonces el comentario es que si los médicos le diagnostican algún problema de salud a uno, entonces uno como que se aferra al problema de salud. Y entonces yo eché de ver que no necesité las pastillas para la presión alta. Ve qué bien. Don Fernando, y dígame una cosita, ¿usted practica algún tipo de deporte o alguna actividad de esparcimiento o solo se dedica a trabajar? No, yo trabajo, pero me encanta caminar. O sea que por ahí es una válvula de escape que usted puede encontrar para liberar ese estrés. Me encanta bastante caminar, inclusive ayer último día ahí hice una muy buena caminata. Y entonces por eso es que estoy con la duda de que le comentaba a mi esposa ayer en la tarde que no necesité las pastillas hoy ha sido el último día que trabajé y no necesité las pastillas en todo el resto de la semana. Ve, muy bien. Bueno, don Fernando, gracias por compartir esa experiencia con nosotros. Y ojo aquí, ¿verdad? No es que uno no va a hacer caso a lo que el médico le diga. Por supuesto que ellos son, como bien lo dijo el doctor Rojas, son científicos. Ellos han estudiado muchísimo para poder diagnosticarnos algo. Pero cuando nos concentramos solo en la enfermedad, cuidado, y si no nos enfermamos más, hay que buscar valvulitas de escape. Vamos a ver qué nos dice Gaby. Buenos días, Gaby, ¿cómo está? Buenos días, bien, gracias. Cuéntenos, ¿cuál es su consulta? Bueno, yo solo te estaba tratando con el otro doctor, pero que dice que el tema continúa, ¿verdad? Lo que están hablando ahora. Soy muy estresada, muy obsesiva, tengo muchas enfermedades, pero la que más me preocupa es, y la pregunta es, si tiene relación el estrés que sufre y las depresiones con la epilepsia, porque desde el 2000 me la diagnosticaron a los 39 años, ahora tengo 52, hace 6 años que no me daban las crisis. Dice el neurólogo que es un tipo de epilepsia porque yo no echo espuma por la boca, los que me ven, pero todo lo demás sí lo sufro. Y me dio una el 24 de marzo, el domingo de Ramos, muy fuerte, y después el martes en la noche 2, miércoles en la tarde 1 y el jueves en la mañana otra. El doctor lo que hizo es decirme que esté tranquila, mientras no tenga 5 minutos de inconsciencia no pasa nada. Gaby, bueno, su consulta nos habría caído perfecta en la sección anterior porque por supuesto que el abordaje que le habría dado el doctor Rojas es mucho más científico y desde la perspectiva médica, pero le agradecemos que de igual manera haya entrado en esta sección y haya participado, porque sí nuestros psicólogos se pueden referir un poco al estrés y esa relación que tiene con otras enfermedades, pero no está de más que el próximo lunes usted intente contactarnos nuevamente para que el doctor pueda evacuarle sus dudas ya de una manera más técnica y ubicada en el área propiamente que a usted le compete, ¿le parece? Bueno, vamos a recibir a doña Yamilet también. Muy buenos días, ¿cómo está doña Yamilet? Muy bien, ustedes, gracias, buen día. Buenos días. Mi consultita para el psicólogo. Tengo una nietita de 8 años. Resulta que mi hijo, el papá de la niña, con la madre de la niña han tenido problemitas, ¿verdad?
Entonces a ella se le ha desarrollado como un grado de estrés, aunque ellos no vivían juntos. Pensamos la familia que es un poco el estrés la que la está afectando. Al grado, bueno, lo que voy es, ella está desarrollando un tipo de tic, como tic nervioso. Ella mueve mucho la manita, como que uno siente como que se le va a desmontar la mano, ¿verdad? Ella mueve mucho la muñequita y un poquito la cabecita. Entonces yo quería saber hasta qué grado o hasta qué punto el estrés en la niña puede estarle afectando la situación de sus papás. Doña Yamilet, pero ¿qué son los doña Yamilet, qué son los problemitas que la niña ha observado o cuál es el problema de fondo? Pues yo que ellos al estar distanciados, ¿verdad? O sea, solo se relacionan para cosas de la niña. Tal vez ella se hizo de otra pareja, mi hijo también de otra pareja, entonces yo pienso que por ahí viene el asunto, ¿verdad? Que la niña está viendo como no sé, como que ella no se siente parte de sus papitos, ¿verdad? Okay. Entonces no sé cómo manejarlo, ¿verdad? Yo como abuela siento que sí le está afectando la situación. Mi hijo nunca estuvo con la muchacha al 100% como pareja, pero ella siempre los veía por lo menos relacionarse, ¿verdad? Ahora ya casi no se relaciona, solo con asuntos de la niña, y entonces como que la niña está manejando por ahí su grado de ansiedad también con las comidas, ¿verdad? Con la alimentación también hemos visto que está siendo bastante afectadita. Muy bien, doña Yamilet, muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Ya ahorita nos vamos a referir a su caso en concreto, porque también don Francisco está esperando vía telefónica. Muy buenos días, ¿cómo está don Francisco? Bien, Natalia. Muy bien, gracias. Gracias. Quiero preguntarle a ustedes si existe el estrés pasivo, un estrés que no se ve, no se nota físicamente, o sea, en el comportamiento, porque entiendo que el estrés, el estrés se expresa en nuestro comportamiento, pero puede ser que uno tenga un estrés oculto que puede estar sufriéndolo la persona, pero no lo expresa, tal vez por su manera de ser, y está viendo en enfermedades o a los años puede darse algún repunte y explote ese estrés que uno tiene escondido. Muchas gracias. Perfecto, excelente consulta, muchísimas gracias don Francisco. Bueno, vamos a ver por dónde empezamos, porque tenemos estas llamaditas y también un comentario en nuestro perfil de Facebook. María Laura Castro dice: hola, perdón por salirme del tema, pero quisiera un consejo de los psicólogos para saber cómo motivar a los hijos adolescentes en el estudio. Mi hija de 15 años está muy desmotivada, todo le da pereza, de todo lo del colegio se queja, siento que le da demasiado énfasis a lo social, pero no quiere poner de su parte para estudiar y mejorar su rendimiento. ¿Qué hago?, nos dice. Bueno, yo creo que dentro del estrés, llámese positivo o negativo, tendríamos que pensar en la modificación también de conductas que favorezcan el manejo del estrés. Si modificamos conductas en una persona que tiende a estresarse demasiado, no es que vamos a liberarla necesariamente de ese estrés, pero vamos a pegarla a conductas un poco más sanas. Es decir, si la persona de repente, en vez de trabajar 24 horas, es decir, trabajar en la oficina, llegar a la casa, estar conectada a la computadora, se puede centrar en hábitos sanos como darse un tiempo de ir al gimnasio, darse un tiempo de sentarse en la mesa con la familia a cenar sin la computadora, darse un tiempo de ver una película con los hijos. Todo esto es probable que de inicio no lo disfrute del tanto, ¿sí? Pero efectivamente con el tiempo va a ir conectando un poquito más con respetar esos tiempos. Bueno, habría que hacerlo también de forma inversa para aquellas personas que habría que tener un poquito más de estrés, como este comentario de Facebook. A la persona que se centra solamente en lo social, bueno, hay que también dedicarle unas horas para el estudio, unas horas para las tareas, unas horas para ir a la escuela, otras horas para ver a los amigos, para conectarse en Facebook, para lo que quieran, ¿verdad? Pero equilibrio en cuanto a hábitos. Exacto, pero hablando en adolescentes con el estudio, nosotros como padres también motivamos el estudio para esa parte social. Por ejemplo, yo estudio
y mi motivación va a ser que yo el fin de semana puedo ir al cine con mis amigos. Yo hago la tarea y mi motivación va a ser que yo puedo usar Facebook en la noche. Entonces, ahí nosotros como padres también tenemos que tener cuidado. Porque incluso hasta grupos de estudio, ¿no? Puede ser. Exacto, también. Entonces, si yo le doy todo a mis hijos, absolutamente todo, ¿qué van a escoger? Por supuesto que lo más fácil. El estudio es difícil, esto requiere de concentración. Ahora también estamos luchando el estudio contra la tecnología, ¿verdad? Ahora, ahora muchos colegios se están poniendo un poco al día con la tecnología y ahora hay muchos colegios que hacen hasta clases virtuales en donde pasan las tareas y ciertos proyectos que se hacen bien por internet. No todas las escuelas ni todos tienen los recursos para hacer esto, pero por lo menos ahí se está haciendo como un pliegue, ¿verdad? Como para que no se aburran tanto los estudiantes, pero está pasando, es algo de interés del país. Los estudiantes están aburridos en las clases, tenemos que ver de alguna forma cómo hacerlos un poco más alegres o tal vez más enfocadas también en la parte de la tecnología. Sin embargo, nosotros como padres tenemos que tener claro que nosotros también motivamos. El colegio no va a motivar por sí solo y el estudio tampoco se va a motivar por sí solo. Hay algunas personas, y va a depender también de la personalidad, que ellos se motivan al ver sus resultados, pero nosotros como padres somos los responsables de esa motivación. Claro, rápidamente, el otro día veía a mi sobrino estudiar para hacer las tareas para el colegio. Él tiene como 8 años, 9 años, y hacía la tarea en la computadora, ¿verdad? Ya son tecnologías que yo desconozco, pero lo hacía en la computadora, y cuando él terminaba, daba de alta la tarea, digamos, y le aparecía en un tablero dentro de la computadora que ya había terminado y qué compañeros ya habían terminado la tarea. Entonces, como un tipo Farmville y esas cosas, te daba puntos. Entonces, curioso, porque ellos se van motivando con esto, se vuelve un juego, es una competencia sana, un estrés bien canalizado. Pero es donde se puede fusionar justamente la tecnología con el estudio. Y por supuesto, como bien lo dijimos, no todas las personas, de hecho, quienes tienen acceso a estas tecnologías tan avanzadas, son la minoría. Pero también podemos aplicar el ingenio, ¿verdad? Pero para ahora dar motivaciones mucha de la información que incluso buscan los jóvenes es en la computadora. Sí, claro. Entonces hay que asumir que también como padres hay que adentrarnos un poquito en las nuevas tecnologías o nuevas formas de estudio de los jóvenes. Es cierto que no todos los centros educativos lo tienen, ¿verdad? Pero sí prácticamente todos los jóvenes hacen las tareas basándose en información que adquieren de internet. Claro. Y luego, Nati, tal vez yo pienso que la consulta de don Fernando y don Francisco las podemos fusionar, porque sí estoy de acuerdo con don Francisco, es muy interesante. A veces cuando desaparece el estresor, desaparece el síntoma. Cuando hablamos de hipertensión, es normal encontrar que en algunas personas puedan presentar cuadros de algún nivel de hipertensión que podríamos considerar somática, porque no hay una causa orgánica identificada. Aquí hay que trabajar muy de cerca con el médico, con el internista, ¿verdad? Porque por lo menos nuestra posición clínica, y esto es muy importante dejarlo claro, no todo es psicológico, ¿verdad? Y esa parte es importante. El estrés es un síntoma o un síndrome muy complejo, pero puede ser el disparador de cuestiones ya orgánicas que tenga una persona. Bueno, ¿y qué me pueden decir de la consulta de doña Gaby, que nos preguntaba sobre la epilepsia? Es que para allá voy. Entonces, así que don Fernando, es interesante que usted se ponga de acuerdo con su médico, porque si usted en un esquema de vacaciones experimenta una mejor regulación de la presión, a la larga convendría también que usted haga un procesito psicológico para ver si hay una mala estructura en el manejo del estrés. Porque como nos decía don Francisco, yo siempre le he dicho a mis pacientes que existe el estrés y los estreses. Es decir, cada persona va a vivir su estrés de forma muy diferente. Y por supuesto, de que hay diferentes formas de vivir el estrés. Don Francisco, le pongo un ejemplo. En un funeral, se le muere la mamá y hay 2 hijos. Un hijo está desconsolado y pegando gritos. Y el otro está de ahí afuera, con la gente, medio contando chistes, en una actitud más pasiva, y es el que organiza quién sale, a qué hora se sale, quién coordina las flores, todo. Coordina, y entonces uno dice, ¿cuál de los 2 tiene más dolor? No sé.
habría que evaluarlo. Y sí, de hecho hay depresiones que llamamos asintomáticas porque la persona tiene niveles de actividad muy altos, pero puede estar por dentro deprimido. Igual es el estrés, una persona puede ser funcional, pero sea una persona muy estresada. Y con esto le respondo a doña Gaby. Doña Gaby, tener un diagnóstico y hablar de un perfil epileptogénico en el que tenemos convulsiones. La epilepsia como tal no podemos asociarla directamente al estrés, pero sí podemos decir que una persona con un perfil epileptogénico que tenga algún mal manejo del estrés sí podría en alguna medida generar crisis o lo que a veces llamamos pseudocrisis epileptogénicas. Entonces hay que evaluar muy bien cuál es, aquí es la discusión de qué es primero, el huevo o la gallina, es muy importante resolverla. Si hay un problema bioquímico en la parte electroquímica del cuerpo, sobre todo el sistema nervioso central, y hay epilepsia, esta persona requiere aprender a manejar muy bien sus niveles de estrés, porque cuando nosotros estamos estresados, es decir, acelerados, nuestros niveles de actividad bioquímica suelen ser más elevados. Entonces, esto sí podría causar algún problema, pero el estrés como tal no justifica la aparición de la epilepsia. Bien, antes de irnos a la pausa comercial, respondámosle a doña Yamilet, que está preocupada por su nietita de 8 años, dice que la nota un poquito estresada e incluso desarrollando un tipo de tic nervioso. Dice ella, mueve mucho la manita, a veces un poco la cabeza, esto debido a la separación de sus papás. Ya ellos tienen nuevas relaciones con otras personas y de una u otra forma pues ve que se está manifestando esta señal en ella. ¿Tendrá que ver? Bueno, los niños por lo general no hablan, ¿verdad? Sino que su cuerpo y sus conductas hablan. Al decir la abuelita que ella está viendo diferentes comportamientos en su nietecita de 8 años, si no me equivoco, ¿verdad? Dijo que tenía 8 años, probablemente nos está diciendo algo que no sabemos, ¿verdad? Tendríamos que empezar a analizar. Ahora, el que su madre y su padre estén separados no implica que ella tenga este tipo de ansiedad. Habrá que ver, como comentaba Rafa, qué es lo que está sucediendo de fondo entre ellos como padres, ¿verdad? Si la estamos poniendo entre la espada y la pared, entre la mamá y el papá, que ahí sí pueden haber ciertas ansiedades, pero el hecho de que los padres están separados y cada uno tenga su pareja, si se está manejando de una forma adecuada, no tiene por qué existir un estrés. Tendríamos de fondo a ver qué más está pasando, a ver si están tomando tal vez un medicamento, si tendrá algún tipo de déficit atencional, no sé, verificar un poquito. Incluso evaluar cómo se hizo la inserción de las nuevas parejas. Exacto. Si fue que un día le dijeron a la chiquita, bueno, te presento a Mariana, ella es mi novia, a partir de ahora ella siempre va a estar con nosotros. Todas esas variables pueden afectar la integración psicológica de la niña. Pero estas reacciones o manifestaciones físicas que la niña está teniendo, ¿se pueden revertir? Sí, ¿se pueden frenar? Ahí habría que hacer también una valoración neurológica, y es importante porque los tics, si bien es cierto que un gran porcentaje de los tics nerviosos pueden responder a causas propiamente emocionales, sí hay que ver si ese movimiento de cabeza o ese movimiento involuntario de mano responde a una situación propiamente emocional. Entonces, para ordenarle a la señora, consulte con el neurólogo y en paralelo con una psicóloga o un psicólogo que trabaje trastornos ansiosos, porque puede ser que el cuadro, más que hablar de estrés, me parece que puede andar cerca de los trastornos ansiosos, producto de toda la dinámica familiar. Exacto. Y sí se pueden revertir, ¿verdad? Si estamos hablando que son por trastornos emocionales, si logramos encontrar la causa y lograr acomodar este tipo de familia, ¿verdad? Porque son muchos mucho factor, mucho ruido, sí, ¿verdad? Exacto, muchas cosillas por ahí donde ella pueda comprender, pues ya es una niña de 8 años, se pueden revertir. Muy bien, bueno, vamos a hacer una pausa comercial y al volver atenderemos las consultas que están ingresando a nuestro perfil de Facebook, que están bastante interesantes, así que no se vayan, que ya volvemos con más. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental.
mañana con 47 minutos. Continuamos con más de nuestro programa y nuestro segmento de psicología. Nos hemos tomado unos minutos para conversar sobre el estrés y el cansancio que muchas veces bloquea la capacidad cognitiva y de desarrollo de cualquier ser humano. Y bueno, las consultas que hemos atendido han estado relacionadas con el tema, algunas no tanto, pero igual nos han aportado bastante para el aprendizaje que queremos aportarles a través de la revista. Por ejemplo, Ileana Quiroz nos pregunta cuál es la diferencia entre estrés y bipolaridad. Bueno, la diferencia es radical, ¿verdad? El estrés como tal es una característica que no está asociada a un tipo específico de personalidad, sino que es una situación que puede presentar cualquier persona de forma crónica o recurrente o de forma esporádica. Mientras que la bipolaridad ya es un diagnóstico, es lo que la gente suele llamar maníaco depresivo. Son estas personas que experimentan picos agudos de depresividad o picos agudos de depresividad, y entre la depresividad y la irritabilidad o la actividad hay una enorme gama de emociones como tensión, conductas obsesivas y demás. Es un diagnóstico específico en un trastorno de personalidad como tal. Es todo un tema, o sea, y puede haber personas bipolares con estrés, por supuesto. Toda persona que presente cuadros de humor por estrés es bipolar, no. Eso es importante dejarlo claro. Bien, aquí Daniela Rivera dice: mi novio tiene el hábito de no pagar lo que debe. Sus pagos son irregulares, pero buenos. Él trabaja en una entidad pública, pero no está con plaza. Si fuera ordenado, no tendría problemas. No sale de una para meterse en otra. Había comprado un celular a pagos y como se lo robaron, no volvió a pagar. Lo llamaron para cobrarle y creo que está en cobro judicial. Yo le he preguntado sobre el tema y siento que solo dice excusas y mentiras. Me gustaría ayudarle a que se dé cuenta de su problema, pero ¿cómo puedo hacer? Nos dice. Bueno, realmente hay cualquier persona que tenga deudas, podrá decirlo, que no vive tranquilo. La verdad es que uno siempre va a tener ahí la presión, aunque sea de los cobros, ¿verdad? Y ya meterse en problemas de cobros judiciales, pues yo creo que es una cuestión, como decía Rafa al principio, de malos hábitos. Hay que modificar los hábitos porque dentro del ahorro, dentro de la disciplina económica, es una modificación que tendríamos también que hacer. Lamentablemente, pues no le corresponde a ella, ¿verdad? El cambio lo tiene que hacer él por iniciativa de él, porque ella no puede tomar decisiones sobre la economía de él. Yo creo que más bien ella tendría que cuestionarse si una persona con malos hábitos económicos es una buena persona para ella como tal. Claro. También podemos mencionar un poco que el hacer este tipo de negación es para no sentir este estrés, ¿verdad? Yo mejor niego el que debo. ¿Problemita? Para no sentir el estrés. Entonces muchas veces decimos, no, esa persona está estresada, no le importa, no le importa no pagar, no le importa tener un cobro judicial, y probablemente esta persona esté muy estresada. Lo que está es evitando tener una negación a tener una mayor estrés con esto. Entonces no necesariamente no tengan estrés. Claro, siempre será negativa ahí la negación, ¿verdad? Porque a fin de cuentas no está modificando, asume como una posición muy a lo tico, muy cara de barro, ¿no? Por decirlo así, pero realmente en el fondo tiene que tener preocupaciones. Y esto de los malos hábitos, y como comentábamos, mucho el estrés negativo, ¿verdad? Se da por una mala organización, en todo sentido, de tiempo, de dinero. Entonces, aquí tenemos una muy mala estructura de organización en la parte económica. Entonces, ¿qué es lo que nos está dando? Por supuesto, bueno, un cobro judicial, algo muy negativo, pero nos va a llegar a un estrés muy negativo que, como decía otro oyente por allá, va a llegar a un momento que va a explotar. Probablemente esté tranquilo ahorita, pero más adelante, ¿no? Y tal y como lo decía Rodri, que como novia lo observe muy bien, porque estas conductas a veces no cambian de la noche a la mañana, ¿verdad? Si estos hábitos no cambian de la noche a la mañana. Cuando una persona conscientemente se fastidia a sí mismo, uno tiene que evaluar muy bien hacia dónde va. Mi abuelo tenía una frase que a mí me encantaba, y él decía que cuando uno se viste de piñata, no puede quejarse de que lo garroteen. Entonces, es un motivo de consulta muy frecuente que la gente diga, uy, es que no sé en qué momento me pasó esto, no sé por qué llegué hasta aquí. Claro que sí lo sabemos. En el momento que yo inicié una conducta que sé que era complicada, cuando ya no podía contestar llamadas ocultas o privadas porque no sabía si era un cobro, en el momento que yo empecé a estudiar el día antes del examen y me empezó a ir más, o en el momento que yo empecé a no entregar la tarea y me empezaron a amonestar, en ese momento
ahí una persona tiene que detenerse y hacer un cambio radical de hábitos. Si no se hace un cambio radical de hábitos, el estrés no desaparece. Bien, aquí Gloria Vargas Rojas nos dice: hola, ¿cómo hago para saber si mi diagnóstico de fibromialgia es correcto o es más bien un estrés súper crónico, ya que nunca me dejaron claro un síntoma para dicho diagnóstico? Bueno, es que sigue siendo polémico, ¿verdad? El tema de la fibromialgia, todavía hay posiciones médicas encontradas en ese sentido, pero la fibromialgia como tal es un diagnóstico y hay dolores agudos musculares múltiples que suele agravarse cuando hay estrés. Una persona con fibromialgia que tenga un mal manejo de estrés evidentemente va a presentar mayores dificultades en el manejo del dolor. Creo que esto es importante consultar con el fisiatra, el reumatólogo y el médico internista. Cualquiera de estos 3 especialistas te puede orientar muy bien, pero al margen del diagnóstico de fibromialgia, también esta persona tendría que revisar qué manejo hace de su estrés, cuáles son sus estresores, en qué circunstancias, en qué momento. Por ejemplo, factores hormonales como en la mujer. Hay mujeres que tienen una menor respuesta al manejo del estrés previo a la ovulación, y durante la ovulación tienen un mejor manejo del estrés porque hay una disposición bioquímica diferente. Entonces, esta multiplicidad de factores en el manejo de estrés, cuando se convierte en un problema, tiene que ser evaluado por el endocrinólogo, el internista, el psicólogo. Si tenemos tics, insomnio y este tipo de cosas, mucho se puede resolver. Ahora, finalmente, Luis Diego dice una consulta: ¿los ataques de ansiedad y pánico pueden ser causa del estrés? Bueno, están muy relacionados, evidentemente. Como decía Rafa en un inicio, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Habría que ver, ¿verdad? Hay que estudiarlo bien porque la ansiedad sí genera estrés y el estrés en un momento dado se relaciona también con la ansiedad. Muy bien. Ahora, los ataques de pánico como tal son un diagnóstico que pertenece a la gama de trastornos ansiosos. Normalmente inicia con ansiedad, se transforma en ansiedad generalizada y luego recurre propiamente en ataques de pánico o eventualmente en fobias. ¿Qué es lo recomendable en este caso? Bueno, la evaluación médica para ver si requiere algún ansiolítico y la terapia de tipo cognitiva conductual, es decir, a enseñarle a la persona a pensar y actuar diferente y a manejar el impulso emocional, porque un ataque de pánico aparece aquí, estás haciendo el programa, Nati, y de un momento a otro sentís palpitaciones, sudoración. Entonces, todo esto tiene tratamiento. Es que se añade el factor miedo dentro de esos 2 elementos también. Entonces, el componente justamente que dispara el ataque de ansiedad. Y ese sería solo un tema, ¿verdad? Hablar de ataques de pánico y ansiedad es un tema en sí mismo. Vamos a tener que dejarlo en la lista. Bueno, nos vamos. Ivania, gracias por habernos acompañado. De verdad que ha sido un gusto contar con vos otra vez y de nuevo felicitarte porque ya sos una mamá. Tareas de más de ahora en adelante, ¿verdad? Muchísimas gracias. También agradezco, por supuesto, que a Rafa Ramos y también a Rodrigo Romo del CEDI, quienes siempre están con nosotros. Que la pasen muy bien. Feliz semana y feliz semana para vos, Nati. Gracias, Nati. Bueno, amigos, nos despedimos, pero les dejamos la invitación para que mañana a las 9:00 a.m. nos sintonicen. Ya saben, tenemos varias vías de comunicación: la radio, la internet y la televisión. ¿Qué más quieren? Bueno, yo creo que tenemos bastante donde elegir para que ustedes no se pierdan nuestra revista mañana martes, para que demos continuidad a temas muy bonitos de los distintas áreas médicas y de vida en general que queremos nosotros contribuir y aportar para que seamos mejores personas cada día. Nos encontramos mañana a las 9:00. Soy Natalia Monge y que la pasen muy bien. De mañana con Monumental.